Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues bendito el Señor, que tenemos la bendición de estar ya en las dos cartas del apóstol Pedro, cartas muy edificativas, pero hay algo que quiero señalar que no dejé claro en el libro de Santiago, y sí lo mencioné, pero no con el contexto, con el énfasis que debí de veras hécholo. Tanto Santiago, que realmente es Jacobo, en la historia narrada en los Hechos, y Pedro fueron considerados como columnas de la iglesia, pero de la iglesia de Jerusalén. Y miren qué interesante que los dos escriben a los expatriados de la dispersión. Esto significa que tenían carga por predicarle el evangelio a los judíos. Por eso el apóstol Pablo aclara que ellos fueron enviados a los de la circuncisión, mientras que él fue enviado a los de la incircuncisión. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el contexto de estas dos epístolas es judío, mientras que el contexto de las epístolas de Pablo es gentil. Y es muy importante notar eso. Si ustedes tienen presente que el libro de Hebreos tampoco es para los gentiles, sino para los hebreos, ustedes no van a tener problema para interpretar el libro de Hebreos. Cuando nosotros aplicamos algo fuera de la interpretación correcta, vamos a tener ciertos problemas, porque la pieza no va a checar del todo dentro del contexto gentil, si es para judíos, y a la vez lo que es para gentiles no checará bien para los judíos o para los israelitas del pueblo escogido. Muy importante notar eso. Quizás no para todos esta información es relevante, pero para todos aquellos que tenemos la responsabilidad de interpretar correctamente para enseñar correctamente las escrituras, es muy importante, muy relevante. Bueno, quisiera también aclararles que estos libros, aunque son cortos, contienen tanto material de doctrina que no hay posibilidad. Para nosotros, por ejemplo, en la escuela bíblica, tuvimos un maestro por todo un año con las epístolas generales y otro maestro con las epístolas paulinas. De manera que podíamos entrar en detalles sobre estas epístolas, pero dado que yo me he dado la tarea de exponerlo en a lo mucho un mes y medio, un libro, entonces pues no me es posible darle pues la profundidad y todo lo tomar cada detalle de toda la doctrina que aquí aparece. Me he
enfocado más por el enfoque de discipulado a resolver los problemas de mayor que a medida que vamos conociendo la mentalidad, el adoctrinamiento teológico de unos y de otros, pues me he dado a la tarea de poderlo interpretar de acuerdo al contexto inmediato y general de la Escritura y sin poder entrar en las diferentes teologías denominacionales. Así que para que por allí comprendan por qué no tomamos esos detalles. Del pasado libro y especialmente del último capítulo, quiero hacer una aclaración y esto ya me costó más de 5 minutos, pero bueno. Muchos tenemos la idea de que los profetas, y aquí lo vamos a ver de nuevo en el capítulo 1 de 1 de Pedro, eran hombres super santos. Y por supuesto que alcanzar una santidad que el 90% de nosotros no lo alcanzamos, pero eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Yo uso la palabra debilidad porque no me parece muy correcto la palabra pasión, que es la que usa en el capítulo 5 el apóstol Santiago. Porque pasión a veces se da a malentenderse en muchos sentidos, mientras que si usamos la palabra debilidad, entonces entendemos que les costó lo mismo que a nosotros nos cuesta superar nuestras debilidades en la carne. Por ejemplo, se enojaban igual, tenían incredulidad, tenían limitación de entendimiento, igual que nosotros. ¿Qué hizo la diferencia entre ellos y nosotros? Su búsqueda de Dios y su sumisión a Dios. Puedo asegurar que esas son las dos cosas que hacen la diferencia entre un hombre religioso, carnal, y un hombre espiritual que logra superar las debilidades naturales. Pues bueno, espero que esa introducción al libro y también a estas epístolas, tanto de Santiago como Primera y Segunda de Pedro, puedan ayudar a interpretar este tipo de material. Doy lectura al capítulo 1, pues, de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban estas cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor por su palabra. Pues bien, como pueden ver, está dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en el mundo prácticamente europeo y también se incluye el Medio Oriente, Oriente Medio, igual que Turquía, que estas partes de Asia. Bueno, prácticamente regados por el mundo, ¿no? Pero lo interesante es la manera en que se les habla a ellos, ya que de una o de otra forma tienen conciencia de las escrituras, cosa que no tienen los gentiles. Ahora, los fundamentos de doctrina sí son aplicables a unos y a otros. Pero hay una cosa muy interesante que dice: elegido según la presciencia de Dios. Esta presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios, nos abre una puerta maravillosa a la doctrina de la predestinación, puesto que Dios conoce de antemano quién recibirá el Evangelio y quién lo rechazará. Entonces,
es muy claro que Él puede elegirnos de antemano, porque Él sabe lo que a final de cuentas haremos. De allí que alguien puede rechazar el evangelio a primera vista, y por segunda ocasión y tercera, pero el Señor sabe que finalmente lo aceptará, y por lo tanto es elegido para la salvación. Bueno, eso resuelve muchos problemas respecto a esa doctrina. No puedo ir más allá porque el tiempo no me lo permite. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Noten que sin mayor explicación establece el apóstol Pedro esta realidad de la resurrección. Y enseguida, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vean ustedes que no es mediante las obras, sino mediante la fe. Esto es muy importante, porque ahora parece como si se le diera más énfasis a las obras que a la fe. Puede haber confusión aparente, pero no hay. Vamos a ver. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Desde allá hasta a hoy ha habido una lucha tremenda, porque han pasado 2000 años, y en esos 2000 años han pasado tantas cosas con el pueblo judío, y se ha perdido la identidad, de tal manera que es muy difícil que un judío sepa de qué tribu es. Pero sin importar de qué tribu sea, si ha guardado esa fe, creo que estamos viendo un renacimiento enorme de esa realidad espiritual. Todo el movimiento mesiánico es, sin duda alguna, una señal de que el Señor está muy cerca. Pero noten bien la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el último tiempo, o sea, hoy, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, pero desde allá hasta acá hay muchas generaciones. Aunque ahora por un poco de tiempo, el apóstol sabe lo que les espera sufrir. Así que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos saben la persecución por parte de la Iglesia Católica, en especial contra los judíos. Pues no solamente por este medio, sino también por Hitler, que no era un movimiento religioso, sino político. Han pasado por diversas pruebas, pero dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y si el oro perecedero se prueba con fuego, cuanto más
la fe de nosotros. Esto ha pasado con todos, judíos y gentiles, pasando por diversas pruebas. La iglesia gentil, igual que el remanente judío o israelita, han pasado por muchas pruebas y diversas pruebas. Sin embargo, el Espíritu Santo nos mantendrá firmes, sin importar lo débil que nosotros seamos. A Dios la gloria. Pues dice, la fe probada será hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ahí está el testimonio, que a pesar de la prueba podemos pasar con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y vean esto aplica exclusivamente al pueblo judío o israelita y no a nosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Le está hablando a los judíos, al pueblo israelita, no a nosotros. Sin embargo, es de gran bendición también para nosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El gran problema de entender los sufrimientos del Mesías. Cristo es ungido o Mesías. Pero ese gran problema para todos los que no han nacido de nuevo sigue siendo un gran problema. ¿Cómo recibir aparentemente para ellos a un Cristo vencido? Pero es que nosotros no lo vemos, ni ninguno que ha nacido de nuevo ve a Cristo vencido en la cruz, sino resucitado y a la diestra del Padre. Así que vemos un Cristo vencedor en las cosas de este mundo, las pruebas, las tentaciones, no solamente allí, sino a la muerte y al infierno o Hades. Ha vencido y tiene las llaves del infierno y de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas a su nombre. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraron las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan. Y dice mirar, pero la palabra correcta debería decir participar los ángeles, tener parte los ángeles. Pero a nosotros se nos ha concedido ese privilegio. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Se dan cuenta? Así que, sin duda alguna, que el avivamiento que estamos viendo dentro del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, es resultado de preparar ese pueblo, estar
esperando al Señor Jesucristo, su manifestación. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque, ¿qué deseos tiene una persona en la ignorancia? Pues gozar de la vida, hacerse rico, hacer negocios. Todo lo material, lo vano de esta vida. Pero él dice, no, ya no se conformen a esos deseos. Esto es válido también para la iglesia gentil, para nosotros. Y por eso es tan peligrosa esta teología, donde realiza tus sueños, tus sueños, tus sueños. ¿Y dónde está la obediencia y servicio y preocupación por los asuntos del reino de Dios? ¿Dónde? Necesitamos pensarlo muy bien. Sino como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice la palabra, el que tiene esta esperanza, en ella se santifica. O sea, si nosotros tenemos preocupación por el reino de Dios y por su venida, nosotros vamos a tener otro tipo de vivir. Definitivamente. No se trata de reglamentos religiosos, se trata de convicciones espirituales. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. El carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de los creyentes de hoy? Mundano, carnal. Porque al no leer la palabra, no meditar, no orar, no velar, no servirle al Señor, su carácter es mundano, carnal. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por los creyentes de hoy parece que van a vivir eternamente en este mundo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, lo que indica que no debemos de seguir en la misma enfoque, en la misma dirección, en las tradiciones y todo de nuestros padres, porque ya fuimos rescatados de allí, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Desde muy atrás. Nosotros no tenemos una plena conciencia de nuestra salvación, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en este mundo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, no religiosamente, no de algún invento de los hombres, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra meta debe de ser las cosas de arriba, como también el apóstol Pablo
lo declaró en Colosenses capítulo 3. Y no en las cosas de este mundo, las cuales perecerán. Porque toda gloria del hombre, toda gloria terrenal, es como flor de la hierba. Se seca, todo mundo sabe que por preciosas que estén las flores, se van a marchitar, se van a secar y van a pasar. Así es la gloria de este mundo. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que allí ponga su corazón. Que el Señor les bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.